el bufón del circo instalado en la ciudad de Campeche el día 1 de septiembre del 2023, en donde supuestamente convocó López a sus paleros para darles un informe de actividades como su quinto informe. Fue un acto lleno de salameros, de focas aplaudidoras, de gente convenenciera que abarrotó el recinto a puertas cerradas en lugar de celebrarse de frente al pueblo de México en el Congreso de la Unión, y por el carácter de narcisista que López tiene en todo su desgobierno, a grado de que se ha convertido en un dictador de facto con fachada constitucional. Hizo una perorata de lo más incongruente, de lo más descarada y además de lo más cínica, pues habla de que él ha implantado en su desgobierno un sistema que llama humanismo mexicano y que se rige bajo la máxima de que por el bien de todos, primero los pobres, que porque ha demostrado que el modelo neoliberal o neoporfirista basado en el desarrollo, pero sin justicia, que ha sido un fracaso, que porque él ha sido un presidente humanista, y resulta que López está cometiendo, además de falsedades, se está burlando del pueblo de México, pues está apartándose del sistema democrático, representativo, laico y federal que establece el artículo 40, como forma de gobierno, como se acredita con sus declaraciones así. Ha demostrado que nuestro modelo de desarrollo, denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional. En este quinto informe presento hechos que así lo comprueban. Quizá la enseñanza mayor del fallido modelo neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es política y socialmente inviable. El gobierno. En primera, López está mintiendo y no pasa de ser más que un enano de Tapanco. En primer lugar, porque aquí, de acuerdo a los hechos que hemos estado viviendo en el país, desde que este agitador profesional y que sin mérito alguno se apoltronó en el gobierno de la República, se demuestra que es un comunista mexicano. ¿Por qué es un comunista mexicano? Porque sus palabras son huecas, son vanas, son contrarias a su hacer, porque de acuerdo a la realidad mexicana, López es un antihumanista. Se da el caso de los 40 migrantes que murieron quemados en la ciudad de Chihuahua, en donde se encontraban detenidos porque López es el policía de los norteamericanos y que les cuida sus fronteras, ofreciéndoles el país
como un tercer país seguro. Y López no protege los derechos humanos como lo constriñe los artículos 1 y 11 de la Constitución Federal, especialmente en tratándose de los migrantes que entran al país, a los cuales debe de proteger, preservar y garantizar sus derechos humanos, y sucedió todo lo contrario. Otra prueba de su antihumanismo es el hecho de que por haber aceptado la participación del narcotráfico para llegar a la presidencia de la República, les abrió las puertas del país e hizo del mismo un mar de sangre, con más de 170,000 muertes de inocentes, de personas que se pusieron en el lugar equivocado, y todo porque López ha seguido una política de abrazos y no balazos, y no tanto porque le interese la vida de los delincuentes, sino porque él tiene un trato, insisto, un contubernio con la delincuencia, y por eso ha llegado al extremo de obligar al ejército mexicano a que sea pateado, a que sea masacrado por la delincuencia organizada, porque tienen instrucciones de no atacar a la delincuencia. Y prueba de ello es que dejó en libertad a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, con el pretexto de que iba a haber una mortandad. Eso es en primera. En segundo lugar, López viola el artículo 25 y 26 de la Constitución Federal, pues el Estado es el rector del desarrollo nacional, y este debe ser integral, sustentable, para fortalecer la democracia, la soberanía del país, y además buscar la competencia de todos los sectores productivos, incluyendo al pueblo de México, para que participe en el reparto de la riqueza nacional, buscando además el libre o la competencia libre, además de buscar las libertades y la generación de empleos para todos los mexicanos, para evitar que los nacionales se vayan allende las fronteras para trabajar con verdadero sufrimiento, sin ninguna estabilidad laboral, y que posteriormente López utiliza las remesas que manda para considerarlos como un esfuerzo personal del gobierno, lo que desde luego hace que López sea un farsante y un inhumano, porque no respeta los derechos humanos de todos los mexicanos. Y la verdad es que López es un dictador que utiliza el país para hacer más pobres, para, con el apoyo de la delincuencia organizada, lograr que ningún ciudadano que no esté de acuerdo con su gobierno lo aplaquen, o bien levantándolo, secuestrándolo y finalmente matarlo, porque López es un cínico. Y como prueba de que sus actos son de un dictador, me permito hacer una comparación con el dictador Hugo Chávez, que por cierto ya falleció, que es el dictador de Venezuela, y que actualmente está Maduro, otro tirano, de la forma siguiente. Yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución, o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación,
o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita. El método de medición del Producto Interno Bruto, todo lo monetariza. Ya nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el Producto Nacional, el Producto Humano, Producto Social. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual. Nacional se está comportando como un órgano lacayo del imperialismo. Seguramente salió en el Reforma, que es el boletín del... A medida en que los ricos sean más ricos, generarán hacia abajo un goteo que irá poco a poco permeando y poco a poco los pobres irán dejando de ser pobres, fíjate, ¿no? Es una gran mentira. De la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo. Bien, pues una prueba más de que López es un dictador y que no tiene nada de humanista y que es un populista al hablar de que la nueva doctrina es el humanismo mexicano, más bien encuadraría en el comunismo mexicano, porque una prueba más de su espíritu dictatorial, abusivo, prepotente, es que siendo rector de la educación, le entregó la educación a dos comunistas venezolanos, cuando menos el señor Sadi Loaiza. El otro comunista, Max Arriaga, parece ser que fue novio de su señora. Eso dicen, a mí no me consta, pero sí se comprueba que tiene muchas palancas con la señora, porque fueron los que elaboraron los libros de texto gratuito que están para la basura. Sería por demás insistir en que no son acordes al artículo 3 de la Constitución Federal, que establece que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en el educando el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Lo que contienen los libros es una carga ideológica tendiente al comunismo que practica López, además de que tienden a crear niños que vayan a ser borregos de su cuarta transformación, porque les quita el espíritu de lucha, de rebeldía, porque quiere que todos sean hermanos, que todos se vean en una especie de colectividad sin interés de avanzar en la vida, de progresar, para que queden igual de jodidos que todos sus paleros. Esa es la otra traición de López, de que la educación de nuestros hijos, que son el futuro de México, y que además en los términos del artículo 4 de la Constitución Federal, las autoridades deben respetar el principio del interés superior de la niñez, lo que a López le vale un bledo, porque en aras de imponer su dictadura, o sea, su cuarta transformación, atropella los derechos humanos, no solamente de los mexicanos, de los migrantes, sino de los niños. Pues yo espero que los que vieron su quinto informe de gobierno, que así le llama, salgan
del oscurantismo en que los ha llevado López para que por una sola vez en su vida reaccionan que a donde López nos quiere llevar es a un sistema comunista en donde ya no haya clases sociales, en donde acabe con la propiedad privada y ésta quede en manos del gobierno y de todos los paleros favoritos de López, y en donde ellos vivan como reyes y el pueblo en general viva como un miserable sujeto que no tiene libertad, que no tiene conciencia, porque López ya se la quitó. Y otra prueba más de que López es un comunista y el gobierno es un comunismo mexicano es el hecho de haber entregado el águila azteca a un dictador cubano que es Miguel Díaz-Canet. Pues para entregarse esa medalla, cuando menos así lo hicieron los antecesores de López, se da a personajes que luchen por los derechos humanos de las personas, además de haber tenido méritos o haber otorgado al país algún beneficio de importancia. Y en el caso del dictador de Cuba, pues tiene al pueblo de Cuba postrado en la miseria, no hay libertades, no hay derecho a un trabajo digno y remunerador, porque todo individuo en Cuba está hostigado, está amenazado de caer a la cárcel si reniega del régimen comunista, como López lo hace ya en el país, al considerar como enemigos a quien no está de acuerdo a su cuarta transformación. De manera que el informe de López fue uno más de las muchas mentiras, de los muchos cinismos y desvergüenzas que López ha demostrado a todos los mexicanos. Gracias.